Bienvenidos al universo de Orión, un lugar donde los libros cobran vida, el arte susurra secretos antiguos y los cuentos infantiles abren portales hacia mundos mágicos. Hoy quiero llevarte a uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Se trata de Stonehenge, una danza de piedras que ha desafiado al tiempo, un calendario celeste, un santuario olvidado o una puerta hacia otros mundos. ¿Quién lo construyó? ¿Con qué propósito? Y sobre todo, ¿por qué sigue latiendo con tanta fuerza en nuestro imaginario? Acompáñame en este viaje sensorial y reflexivo. Juntos vamos a mirar más allá de las piedras para descubrir lo que aún no se ha dicho. Esto es el universo de Orión y estás a punto de entrar en el corazón del misterio. Stonehenge no es solo un conjunto de piedras clavadas en el suelo. Es una de las obras más misteriosas y fascinantes de la humanidad. Situado en la llanura de Salisbury, al sur de Inglaterra, Stonehenge nos recibe como un círculo ancestral, como si las piedras hubieran quedado congeladas en el tiempo mientras danzaban con el sol y las estrellas. A simple vista, lo que vemos son grandes bloques de piedra colocados en forma circular. Algunas de ellas llegan a pesar hasta 25 toneladas y se alzan imponentes sobre el paisaje. Lo curioso es que estas piedras no son locales. Algunas fueron traídas desde más de 200 kilómetros de distancia, lo que plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo lo hicieron hace más de 4.500 años? Pero lo que más intriga no es solo el cómo, sino el por qué. Stonehenge es como un libro de piedra sin letras, cargado de simbolismo y de preguntas abiertas. Muchos creen que fue un observatorio astronómico perfectamente alineado con el solsticio de verano. Cada 21 de junio, el sol sale justo entre dos de sus piedras principales, iluminando el centro del monumento. Otros sostienen que era un templo sagrado, un lugar de sanación, un centro de rituales o incluso una especie de portal entre mundos. Lo cierto es que cuanto más aprendemos sobre Stonehenge, más parece hablarnos de nosotros mismos, de nuestro deseo de comprender el universo, de celebrar la vida, de honrar la muerte y de conectar con lo que está más allá de lo visible. Piedras que han resistido el paso de los siglos, voces que aún resuenan en el viento. Stonehenge no se explica, Stonehenge se siente. Damos paso al análisis formal de Stonehenge, el enigma de las piedras sagradas. Estructura y materiales. Stonehenge está compuesto por dos tipos principales de piedra. Sarsen, piedras de arenisca silícea, enormes, algunas de hasta 9 metros de altura y 25 toneladas de peso. Se cree que fueron transportadas desde Marlborough Downs a unos 30 kilómetros. Bluestones, más pequeñas, de origen volcánico y con propiedades acústicas, fueron traídas desde las montañas de Preseli, en Gales, a más de 250 kilómetros. Un viaje titánico para la época. La estructura principal es un círculo megalítico con un diseño complejo, un anillo exterior de grandes sarsens verticales con dinteles horizontales que forman una especie de puerta monumental. En su interior hay una herradura de trilitos, dos piedras verticales y una encima, orientada hacia el noreste. En el centro se encontraba la piedra del altar. Hacia el exterior, la piedra del talón, desde donde el sol sale en el solsticio de verano. Curiosidad poco conocida. Los bloques superiores, los dinteles, están tallados con una técnica de ensamble similar al encaje de madera. Tienen un sistema de espiga y mortaja, lo que indica una ingeniería sorprendente para su tiempo. Orientación y función astronómica. Stonehenge no fue colocado al azar.
está alineado perfectamente con los solsticios de verano y de invierno. Durante el solsticio de verano, el sol sale justo sobre la piedra del talón, iluminando el eje central del monumento. Durante el solsticio de invierno, el sol se pone en el extremo opuesto, marcando posiblemente el final de un ciclo de cosecha y el inicio del nuevo ciclo solar. Dato fascinante: las Bloodstones emiten un sonido metálico cuando se golpean. Algunos arqueólogos creen que Stonehenge pudo haber sido también un lugar de resonancia sonora y espiritual, como una especie de instrumento sagrado. Cronología y evolución. 3100 años antes de Cristo se construye el primer foso circular, Hengens, y se colocan los pósters de madera. 2600 años antes de Cristo llegan las primeras Bloodstones desde Gales. 2500 años antes de Cristo se instalan los enormes trilitos de Sarsen. 1600 años antes de Cristo empieza su declive y deja de usarse progresivamente. Curiosidad poco conocida: se han hallado más de 60 entierros humanos alrededor del monumento, algunos con objetos de prestigio. Uno de ellos es el arquero de Amesbury, sepultado cerca y considerado una figura de alto rango. Tenía una muela de oro y provenía de los Alpes. Simbolismo y misterio. Stonehenge no solo es un reloj solar o un templo funerario, también podría haber funcionado como un centro ceremonial de peregrinación, un hospital de sanación por las propiedades de las Bloodstones, un símbolo de unidad entre tribus distantes o incluso una representación del macrocosmos en la tierra, cielo y piedra, espíritu y materia. Dato curioso y polémico: algunas teorías alternativas sin base científica sólida pero populares sostienen que Stonehenge fue construido con ayuda de civilizaciones extraterrestres, por la precisión astronómica y la dificultad técnica. Aunque estas teorías no tienen sustento, muestran cuán profundamente nos intriga este monumento. La función y el significado de Stonehenge entre el cielo, la tierra y el alma humana. Hablar de Stonehenge es mirar al pasado con los ojos bien abiertos. No es solo un monumento de piedra, es una pregunta tallada en el paisaje. Una búsqueda ancestral que mezcla ciencia, espiritualidad y arte. Calendario astronómico. Una de las funciones más aceptadas de Stonehenge es la de observatorio solar. Sus alineaciones con los solsticios de verano e invierno son tan sumamente precisas que muchos lo consideran un calendario megalítico. El 21 de junio, el solsticio de verano, el sol se alinea perfectamente con el eje del monumento. Esta alineación no es casual. Marcar el ciclo del sol significaba medir el tiempo, saber cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo celebrar. Interpretación simbólica. El sol representaba vida, renacimiento y poder. Marcar su posición en la piedra era una forma de sacralizar el tiempo, de fijar lo eterno en lo visible. Espacio ritual y ceremonial. Stonehenge fue un lugar sagrado, un punto de reunión para comunidades dispersas. Allí se celebraban rituales colectivos, posiblemente vinculados a la vida, la muerte y la conexión con los dioses. Los restos humanos hallados en la zona, junto a ofrendas y signos de fuego ceremonial, revelan que Stonehenge no era solo un calendario, sino que también era un templo. Era un espacio de paso, un umbral entre el mundo de los vivos y los ancestros, entre el cielo y la tierra, entre lo que se ve y lo que se intuye. Lugar de sanación. Algunas teorías modernas proponen que Stonehenge fue un centro de curación espiritual o física. Las Bloodstones, piedras traídas desde Gales, parecen tener propiedades acústicas especiales y estaban asociadas
a leyendas de poder sanador. Incluso se han encontrado restos de personas con lesiones o enfermedades enterradas cerca del monumento. ¿Acaso acudían allí buscando una cura? ¿Era este el hospital sagrado del Neolítico? Símbolo de esperanza, las personas buscaban alivio, transformación. La piedra, en este sentido, no era un muro, sino un canal. Símbolo de identidad y cohesión. Stonehenge no fue construido por una sola tribu. Involucró a miles de personas durante siglos. Algunas venían desde regiones lejanas, como muestran los análisis de dientes y huesos hallados allí. Este esfuerzo colectivo indica que Stonehenge fue también un símbolo de unidad, un punto de encuentro donde distintas culturas compartían creencias y visiones del mundo. Función social. Era una especie de parlamento sagrado, un lugar donde la espiritualidad unía a los pueblos más allá de la palabra hablada. Puente entre lo visible y lo invisible. Quizá el verdadero significado de Stonehenge no está en lo que podemos medir, sino en lo que nos hace sentir. Hay quienes lo han descrito como un portal energético, un espacio de alineación cósmica y espiritual. Allí, la piedra se convierte en silencio, el cielo se convierte en señal y el ser humano en buscador de sentido. Y es que Stonehenge no es un simple vestigio del pasado, es una mirada hacia el misterio, hacia esa necesidad tan humana de entender el universo y nuestro lugar en él. ¿Era un calendario, un templo, un hospital, un observatorio o una obra de arte viva? Tal vez era todo eso a la vez, porque cuando el ser humano crea desde el alma, todo cobra sentido. Stonehenge no es solo un conjunto de piedras prehistóricas, es una de las obras más enigmáticas y magnéticas del mundo. Este monumento megalítico ha sido testigo del paso de miles de generaciones y sigue despertando preguntas sin respuesta. Como si cada piedra guardara un secreto, Stonehenge nos invita a contemplar, intuir y reflexionar sobre el tiempo, la vida, la muerte y el cielo. Análisis formal. Stonehenge fue construido en varias fases, entre el 3100 y el 1600 a.C., y presenta una complejidad técnica que desafía nuestras ideas sobre las capacidades de las sociedades prehistóricas. Estructura. Círculo exterior. Está formado por enormes piedras de sarsen, arenisca silícea, muchas de ellas coronadas con dinteles colocados con sistemas de espiga y mortaja. Técnica muy sofisticada. Círculo interior y herradura central. Está compuesto por las famosas Bloodstone traídas desde las montañas de Preseli, en Gales, a más de 250 kilómetros. Eje de orientación. Alineado con los solsticios, especialmente el solsticio de verano, cuando el sol se alza entre las piedras, creando un momento visual y simbólico de gran poder. Curiosidad técnica. Algunas piedras pesan más de 25 toneladas y fueron transportadas sin ruedas. Se cree que utilizaron trineos, rodillos y vías de agua, aunque el método exacto sigue siendo un misterio. Interpretación histórica y arqueológica. Stonehenge no fue una construcción aislada, está rodeado de otros monumentos como Durrington, Walls, Avebury y Woodhenge, lo que sugiere una red ceremonial compleja. Hallazgos recientes con tecnología LIDAR y excavaciones modernas han revelado una calzada ceremonial que conecta Stonehenge con el río Avon. Restos humanos con deformaciones y enfermedades, lo que respalda la teoría de un lugar de sanación. Objetos de prestigio como puntas de flecha, joyas y cerámica que muestran que quienes llegaban hasta allí lo hacían con intención ritual y con respeto.
Función múltiple y simbólica. Función astronómica. La alineación con el Sol indica una función de calendario astronómico, útil para los ciclos agrícolas, pero también espiritual. El Sol naciente y el poniente como símbolos de vida, muerte y renacimiento. Función ritual y espiritual. Las ceremonias podrían haber estado relacionadas con culto solar, ritos de paso, conexión con los ancestros o sanación espiritual. Función social. Construir Stonehenge debió requerir cooperación entre diferentes tribus y pueblos, lo que sugiere que también actuó como símbolo de unidad y cohesión social, quizá bajo un liderazgo espiritual común. Curiosidad poco conocida. Los análisis isotópicos de restos óseos revelan que algunas personas enterradas allí eran originarias de lugares tan lejanos como los Alpes. Stonehenge fue un centro de peregrinación internacional en la Edad de Bronce. Significado cultural y emocional. Stonehenge ha sobrevivido al tiempo no solo físicamente, sino simbólicamente. En la cultura moderna ha sido fuente de inspiración para artistas, músicos y escritores. Un lugar sagrado para druidas, neopaganos y defensores de la espiritualidad ancestral. Un escenario de festivales, investigaciones científicas y teorías esotéricas. Su verdadera fuerza reside en que no se deja encerrar en una sola interpretación. Stonehenge es el espejo del alma humana. Curiosa, sensible, espiritual, científica, creadora, es un punto de encuentro entre lo que sabemos y lo que aún ignoramos. Un lugar donde el misterio no asusta, sino que nos invita a seguir explorando. El monumento fue construido por varias culturas a lo largo de siglos, desde el Neolítico hasta la Edad de Bronce. Pero, ¿quiénes eran exactamente? Estudios genéticos recientes indican que los primeros constructores eran agricultores que emigraron desde Anatolia, actual Turquía, y más tarde se mezclaron con pueblos de la cultura del vaso campaniforme. No eran un solo pueblo, sino una sucesión de generaciones unidas por creencias comunes y un propósito compartido. Misterio revelado. No fue obra de gigantes, druidas o alienígenas, sino de comunidades humanas que trabajaron unidas durante siglos. Pero el misterio real es ¿qué los movía a dedicar su vida a estas piedras? Algunas piedras pesan más de 25 toneladas y fueron traídas desde más de 200 kilómetros. No usaron grúas ni ruedas. ¿Y cómo lo hicieron? Se cree que emplearon trineos, rodillos de madera, grasa animal y ríos para transportarlas. Posiblemente se trataba de expediciones ceremoniales y no meros trabajos forzados. Lo más increíble no es la técnica, sino la organización social y espiritual que se necesitó para lograrlo. Por eso, Stonehenge no es solo ingeniería, es voluntad colectiva, guiada por un propósito mayor. Y hasta aquí nuestro viaje por Stonehenge, un lugar donde el silencio habla, las piedras recuerdan y el tiempo se detiene. Si has sentido la llamada del misterio, si disfrutas explorando los secretos del arte, las historias que laten en los libros, o quieres regalar magia a los más pequeños a través de cuentos que despiertan la imaginación, te invito a quedarte en este universo. Suscríbete al Universo de Orión, activa la campanita para no perderte ningún análisis, ninguna obra, ningún cuento que vibre con la belleza del alma humana. Aquí te esperan relatos que iluminan, cuentos que sanan y arte que transforma. Porque este canal no solo habla de libros y monumentos, habla de ti, de tus preguntas, tus emociones y tus sueños. Gracias por formar parte de él. Nos encontramos en el próximo viaje, aquí, en el Universo de Orión.